Por argumentos como ese, que no podemos ser ni Canadá, ni podemos ser Nueva Zelanda. Aquí en mis manos el borrador de la nueva Constitución. Son 160 páginas y aparecen 44 disposiciones que hablan de plurinacionalidad. El proyecto de nueva Constitución incluye algunas definiciones y organizaciones ausentes en la Constitución actual. Por ejemplo, propone que Chile sea un Estado plurinacional, intercultural y ecológico. Solo un dato, no un juicio de valor. La palabra indígena e indígenas está 124 veces en el borrador. En esencia, la plurinacionalidad significa que el Estado reconoce oficialmente la coexistencia en su territorio de diferentes naciones. Y la palabra chileno, chilenos, chilena y chilenas 37 veces. La autonomía territorial indígena es otra norma que ingresó al texto constitucional. ¿Qué significa esto? Que territorios de los pueblos y naciones indígenas podrán ejercer su derecho al autogobierno con autonomía política, administrativa, jurídica, lingüística y financiera. Autonomías territoriales, sistemas judiciales distintos, escaños reservados, derechos especiales en materia de restitución de tierra. No sabemos cuáles son nuestros territorios, pero le hemos entregado una enorme cantidad de derechos, lo que va a conllevar, te puedo asegurar, una gran tensión social en el futuro. No sabemos cuáles son los territorios indígenas, sí, y vamos a tener un problema mayor. O sea, así como está la autonomía territorial en mi región dividida en 3, bueno, el pueblo chango reivindica en 4 regiones toda la costa, el pueblo Lecanantay lo mismo, el pueblo Aymara lo mismo. Y le pregunto a los habitantes de Arica y Tarapacá, ¿esto es lo que queríamos? Yo creo que no, yo creo que queríamos un profundo reconocimiento de los pueblos originarios, pero no la forma que está resultando en esta Constitución. Creo que ahí, a mi juicio, está el principal problema, es decir, una Constitución que con un buen fin y un buen objetivo ha terminado poniendo ahí en el borrador instrumentos, herramientas que no tienen relación, no responden a lo que es el Chile real. Para hacerlo más práctico, acá tendríamos que imaginarnos como una comuna, dentro de la cual se puedan dar sus propias reglas y competencias dentro del marco que le autoriza la ley y la Constitución. Los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno. Muchas de estas cosas todavía no las sabemos, va a depender de la ley, pero tenemos ya algunas normas en la Constitución que son extraordinariamente complejas a futuro. Por ejemplo, tienen autonomía política, administrativa y financiera, una autonomía territorial indígena. Por tanto, yo creo que la autoridad política sí es posible que el día de mañana se niegue a situaciones, más allá que el estado de emergencia, otro error de la Constitución, no está contemplado. El error del estado de emergencia no viene en la propuesta constitucional y es un tremendo error. Y por otra parte hay otro artículo que dice específicamente tienen derecho a la autonomía y al autogobierno. Bueno, ¿cuál es la extensión de esto? El pueblo chileno también tiene que entender que acá hay derechos distintos. Los pueblos originarios terminan con un estatuto de derechos privilegiado en relación a los otros 16 millones de chilenos. No solamente en materias económicas, no solamente en bienes naturales comunes, sino que también en decisiones jurídicas y políticas como las que se van a tomar. En ese punto hay algún elemento... Por argumentos como ese, que no podemos ser ni Canadá, ni podemos ser Nueva Zelanda, porque no hay una relación del liberalismo chileno con el liberalismo que se está debatiendo a nivel internacional. Pero tú me quieres decir que en Canadá, tú me quieres decir que en Canadá o Nueva Zelanda los pueblos originarios tienen los mismos, tienen más derechos que el canadiense. Rapa Nui tiene experiencia de autonomía. Pero te estoy preguntando, tú me acabas de decir la democracia ¿tiene alguna liberal normativa? canadiense. ¿Sí? Tú me quieres decir que la democracia liberal canadiense, los pueblos originarios tienen más derechos que el canadiense. Hay estatuto, es que no es más derechos. Pero perdón, acá hay muchos no más es una, derechos. no, es que no es una noción. Te digo los tres derechos que tienen. Es que los derechos, van a tener, los pueblos originarios van a tener escaños reservados y nadie más tiene. Es que los derechos no son más derechos, son en igualdad de condiciones. No, es que esa es la diferencia, Mónica. Hay muchos más derechos establecidos. Si uno lo mira de manera positiva, esperemos que esto contribuya, pero obviamente estamos frente a una división y subdivisión cada vez mayor de lo que hoy día conocemos de nuestro territorio. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado o ocupado, que se encuentran en su territorio y se sean indispensables. Los demás chilenos no tenemos esas mismas circunstancias. Por supuesto que sí. No, te estoy hablando exactamente de una norma. El Estado reconoce la propiedad de las tierras indígenas, goza de especial protección. La propiedad de los demás chilenos no goza de especial protección. Es la propiedad indígena la que goza de especial protección. Y seguimos buscando. En un momento dado hay decisiones para nombrar cargos que están entregados a los pueblos indígenas, pero no a los demás chilenos. Entonces, claro que sí que hay una diferencia muy grande en el estatuto. Creo que son cosas distintas. Bueno. Quería preguntarte, Isabel, si el pueblo Coya tiene reclamaciones territoriales igual que el pueblo mapuche.
Por supuesto, nosotros tenemos demandas de territorio de algunas comunidades en el sector que se llama La Quebrada Paipote, y en otros sectores que llevan más de 20 años pidiendo la restitución de tierra. Ese espacio territorial lo reivindicó en el gobierno de Salvador Allende, le entregaron las tierras a los indígenas, pero los indígenas no tenemos la misma visión de propiedad que tiene el resto de la gente. No necesitamos inscribir las tierras para saber que nos pertenecen, no tenemos esa apropiación de las tierras. Por lo tanto, se conformaron con que eran sus tierras que habían habitado toda la vida, no las inscribieron. El artículo 7, inciso segundo, dice: los pueblos y naciones presidentes del Estado deberán ser consultados, pero otorgar su consentimiento libre, previo e informado. Es un derecho específico que no tiene ningún otro chileno para la alteración de sus derechos. No, porque acá tienes que dar el consentimiento y el asentimiento previo. El convenio es consulta. Consulta previa informada. Sí, pero esto es consentimiento libre, previo e informado. O sea, los pueblos tienen que dar su consentimiento. Hoy día lo que tenemos es consulta, y eso es correcto, absolutamente correcto. Lo que no es correcto es establecer solo para los pueblos originarios, no para el resto de los 16 millones de chilenos, una posibilidad de vetar, porque tienen que dar su consentimiento libre, previo e informado. Fernando, y en el caso del territorio mapuche, ahí sí vive gente que no es de mapuche, digamos. Tendrían que irse. ¿Cómo ves tú que la restitución de tierras funcionaría? ¿Cómo se realizaría? ¿Hasta dónde puede llegar? Eso es lo que se tiene que debatir, ¿no? ¿Cuáles son las tierras históricas? Reconociendo primero que hay un despojo territorial, que hubo una guerra de ocupación, la Araucanía, ¿no? Que hay tierras posteriores que fueron compradas de forma irregular, y por tanto que se tiene que generar una comisión para poder estudiar cuáles son. Pero, por ejemplo, ¿se podría hacer un catastro? ¿Hay una delimitación o tendría que ser todo del Biobío hacia abajo? Se han planteado primero los títulos de merced, los títulos de reducción, también que las comunidades puedan asociarse para poder desarrollar o solicitar tierra, que un poco de lo que está ya en CONADI, pero sin duda tiene que haber un porcentaje de debate sobre la tierra para los pueblos originarios que tiene que estar en esta convención y que está un poco en ese debate. Pero lo más complejo es que cualquiera de esas soluciones, que sin duda alguna requiere indemnización y que requiere restitución, la propia Constitución ya te dice que esta restitución, por solo hecho de que sea para tierra indígena, ya hay utilidad pública de interés general. Por tanto, no hay que probarlo. Si quieren expropiar el día de mañana una casa tuya, tienen que demostrar de que hay un interés general, hay una utilidad pública. No, acá está dicho, si es para restitución, hay derecho a expropiar. Y el problema de eso, y yo quiero decirlo con claridad, es que evidentemente ha habido situaciones muy injustas, ha habido crímenes y ha habido situaciones de profundos errores contra los pueblos originarios, pero ninguno de esos se soluciona creando un error y una injusticia hacia futuro. Y el problema mayor, y esto va a ser probablemente la mayor conflictividad social futura, va a ser para los propietarios de tierras en todo el país, en todos los pueblos, en todas las regiones, en que en un momento dado dicen: mire, la propia Constitución dice que hay utilidad general para expropiarte y para restituir las tierras. Cuando no sabemos cuál es ese catastro, cuando no sabemos, te insisto, no está ni siquiera especificado cuál es el territorio de los distintos pueblos originarios. Por lo tanto, no sabemos su dimensión, no sabemos el efecto que va a tener. Fernando, yo te lo he preguntado esto otras veces. ¿Qué va a pasar con el conflicto que podría ocurrir entre una persona que compró un terreno en algún territorio mapuche, pensando que lo compraba legalmente, que lo tiene por décadas, a lo mejor incluso produciendo, no se quiere ir y se lo piden por ser un territorio parte de la restitución de tierras? Ahí va a haber un conflicto entre una persona, un chileno, y un miembro del pueblo indígena. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Parece que lo que se está debatiendo en la convención, la fórmula, la estrategia para poder llevarlo a cabo. El pueblo mapuche no es un movimiento que plantee la expulsión de los chilenos del territorio, sí plantea una devolución de tierra, ¿no? Y que eso tiene que gastarse de esas tierras, tiene que haber una decisión política. Claro, tú dices no expulsión, pero si hay que devolver las tierras y la gente vive ahí, ¿a dónde se va esa gente? Eso me pregunto yo. No te lo puedo decir porque no ha sucedido, ¿no? Sí. Entonces no me puedo de alguna manera anunciar en esa consulta, ¿no? Que en los órganos electorales también a mí me parece que acá hay un exceso, porque tú señalabas la Cámara de las Regiones, está también la Cámara de Diputados, pero también en toda participación local, o sea, en todo gobierno local con escaños reservados. Eso me parece que produce, sobre todo a nivel comunal, una distorsión en el voto gigantesca.
Y a nivel nacional, lo mismo ocurrió en la convención. Bueno, depende de la participación en el padrón electoral. Acabamos de tener una consulta popular organizada con la convención en que participó menos del 1% del padrón electoral indígena, participaron apenas 7.500 personas. Entonces, reservar escaños reservados, mantener escaños reservados en todas las cámaras sin una adecuada experiencia, a mí me parece que produce finalmente una distorsión en el voto fundamental y por tanto una nueva distorsión a la igualdad de todos los chilenos. It's only the start.